Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Godines Inversionistas. De nuevo les agradezco mucho que se unan y pues aquí estamos, ¿no? Vámonos directo al tema. ¿Qué hablamos en el episodio 1? Vamos a hacer una pequeña recapitulación, episodio 1, episodio 2, unos cuantos segunditos, para poder que nos quede claro por qué estamos entrando al episodio número 3. Entonces, en el 1 platicamos la visualización esta de estar viendo hacia afuera y cómo eso nos distrae de nuestras organizaciones y limita el potencial que podemos desbloquear y acceder de nosotros mismos para demostrar más en nuestra organización y obtener mejores resultados, ya sea en la organización en la que estamos o en el mercado laboral en el que nosotros participamos. Vimos 3 puntos en particular y hoy les voy a dejar uno extra que pues habría muchos. Aquí estamos hablando de enfoque y cómo ese enfoque nos puede ayudar a demostrar más en la organización. Entonces puede haber muchas perspectivas. Vamos a dedicar un capítulo completo a hablar de perspectivas y cómo una simple perspectiva te puede cambiar todo. La perspectiva es nuestra realidad y si cambias tu realidad, pues estás cambiando en esencia tu vida, estás cambiando la forma en que ves las cosas, ¿no? Entonces esto requiere una conciencia al respecto. No se logra de la noche a la mañana y hablamos 3 en particular. La primera era, esfuérzate por encontrar algo que te ayude a relacionarte con la misión y el propósito de la organización. Y comentábamos que no necesariamente es exactamente lo que ellos tengan en su página de internet o en la oficina. Esa era la primera. La segunda es no compararse con nadie excepto contigo mismo. Compites contigo mismo, tú quieres crecer, tú te comparas tu salario y tu crecimiento profesional solo contigo. Eso te puede desenfocar también de una forma tremenda. La tercera, hablamos y es un poquito fuerte, ¿no? Y fue la retroalimentación que me dieron, pero para eso estamos, ¿no? Para hablarles con la verdad. La organización no es responsable de tus decisiones personales y eso nos puede afectar mucho en el enfoque. Una decisión personal, si quieren saber más, pueden ir al episodio, ¿verdad? Les voy a regalar una cuarta esta vez y también es bastante, creo yo, fuerte o quizá podamos decir disruptiva. Asume que tu jefe, tu jefa, sabe más que tú. Esa creo que es de buena reflexión, no les digo mucho más al respecto, quizá la podamos tocar más el día que hablemos de perspectivas, pero ayuda mucho si tenemos una perspectiva de decir, bueno, pues las decisiones están tomando por algo, ¿no? Y pues ellos saben más, tienen mayor perspectiva, tienen mayor visibilidad y pues hay que dar el beneficio de la duda. Es muy fácil pensar que uno sabe más que sus líderes y rara vez es el caso, ¿ok? Bueno, esas se las regalo hoy también porque nos faltó en el episodio 1. De nuevo, podríamos tocar muchísimas y lo vamos a hacer un episodio completo de perspectivas. El episodio 2, la semana pasada, hablamos de navegando las organizaciones mediante agregar valor, que es agregar valor. Y sobre todo, espero que les haya servido mucho. Les di cuestiones bien prácticas de cómo capitalizarlo. No es de la noche a la mañana, lo revisamos, pero muy práctico cómo capitalizarlo. Ahora, el episodio 3, hoy vamos a evaluar o platicar de cómo evaluamos la organización actual en la que me encuentro, cómo evalúo organizaciones a mi alrededor. Antes de decidir si me conviene moverme a otra organización o no, necesito entender dónde estoy yo, cómo puedo jugar el juego en esa organización y hacia dónde me puedo mover si es que me quiero mover. Porque de moverte de organización A a una organización B y la B es peor en algunos de los aspectos que vamos a revisar hoy, cómo evaluarla, pues podría terminar siendo peor, ¿no? Entonces, vale la pena pasar un tiempo también en pues, analizar y pasarles cosas, o de nuevo, prácticas de cómo pueden ustedes evaluar la organización en la que se encuentran y cómo quizá la organización en la que se encuentran es mejor de lo que creen o incluso es peor de lo que creen y pueden tener otras oportunidades. Entonces, ese es el pequeño resumen y la introducción al capítulo de hoy, al episodio de hoy. Sin olvidar qué es lo que queremos, por qué estamos aquí, qué estamos buscando. Estamos buscando generar ingresos excedentes para con esos ingresos excedentes poder invertir, ¿sale? Y volvernos godines inversionistas. De nada sirve invertir si no tenemos ingreso excedente, ¿no? Entonces, donde sea que estamos partiendo hoy, pues queremos mejorar ese ingreso y con ese ingreso poder empezar a invertir. Como sé que a muchos de ustedes les interesa pues el tema de las inversiones, porque están escuchando un podcast que se llama Godines Inversionistas,
les quiero prometer para esta semana, antes del siguiente episodio normal, digamos, un episodio especial, y vamos a hablar de inversiones, los diferentes niveles de inversión a los que accede una persona que es Godín, que tiene su trabajo de 8 a 5 o un horario similar, digamos que en papel, porque también obviamente hay gente que dedicamos más tiempo en ciertas temporadas, y cuáles son los diferentes niveles de por dónde empezamos a invertir y cuál sería el siguiente paso y cuál sería el siguiente paso y así hasta llegar al último paso, que se los adelanto, es pues ya comprar empresas, asociarnos para una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, como sé que a muchos les interesa, pueden contar con ese episodio en el transcurso de la semana. Lo estaré trabajando y subiendo, ¿ok? Y ahí ustedes también me van diciendo qué contenido quieren más seguido. De nuevo, les comento, como les he comentado, el temario, llamémoslo así, de Godines Inversionistas, el inicial está muy claro ya. No estoy improvisando nada. Y vamos a cubrir eso. Pero bueno, al ritmo que lo cubramos, podemos desviarnos un poquito si vemos que el interés es tal vez hacer uno y uno. Vamos a ir generando canales de comunicación. Por ahora, porque sé que lo he dicho en los otros episodios, pues pueden seguirme en Facebook, pueden dejarme un mensaje ahí, pueden mandar un mensaje vía LinkedIn también. Y pronto también estaremos ya lanzando la página. Y bueno, pues como le he comentado, pues yo tengo mi trabajo de lunes a viernes. Los que trabajen en finanzas como yo, contabilidad, pues esta fue nuestra semana de cierre trimestral. Para muchos sigue siendo los siguientes días. Entonces, pues mi compromiso es con ustedes de seguir entregando esto, ¿va? Y vamos a ir mejorando poco a poco. Entonces, ahora sí, ¿cómo evaluar una organización y pues, saber dónde nos encontramos? Más bien, ¿dónde se encuentra la organización en el panorama general del mercado laboral en el que compite? Y pues hay varias formas, obviamente, y quiero darles algunas cosas prácticas. Cada uno de estos temas podríamos desviarnos demasiado, pero les quiero dar cosas prácticas que a ustedes les sirvan. Entonces, por supuesto, hice 7 clasificaciones de empresas, ¿sí? Y vamos a soportarnos también, apoyarnos con información gubernamental, siguiendo la parte de México como un ejemplo, pero esto es aplicable realmente a cualquier país en el que ustedes estén escuchando esto, y simplemente es ajustarlo un poquito, pero la esencia de lo que estamos diciendo aplica. Primera categoría de empresas en cuanto a su clasificación conforme a tamaño. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que les voy a compartir también, dependiendo la categoría en la que esté su empresa, la organización en la que pertenezcan, pues el juego, vamos a empezar a usar ese término un poco más seguido, el juego que vamos a jugar es un poco distinto. No tiene nada de malo pertenecer a una pequeña empresa, ahorita lo vamos a platicar. Y pues hay desventajas también de pertenecer a una grande empresa. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para platicar de eso. El nivel número 1 en cuanto a tamaño, ¿sale? No en cuanto a qué es mejor o qué es peor. Por supuesto, les puedo decir al final, lo mejor sería estar en una empresa top 10 a nivel global. Llamemos Apple, Microsoft, Amazon, Google. Empresas que todos conocemos y que pues, son ganadoras y tienen muchísimo potencial de crecimiento. Ese sería el nivel máximo. Entonces vamos a ir construyéndonos hacia allá. Pero no quiero que se lleven la idea de que si trabajan en una de las empresas que están en organizaciones en el inicio de la lista, pues que deben de buscar cambiarse de inmediato. La verdad es que no. Listo. Entonces, primer nivel o la primera clasificación. Emprendedores no regulados. Pero quiero agregar aquí que ya actúen como personas físicas con actividad empresarial mínimo. Si queremos definir una empresa por definición, pues tiene que ser una organización, como sea estructurado en su país, pero tiene que estar organizado como lo que sería una persona moral, es decir, que sea una empresa, no una persona o un individuo. Entonces, por eso en el nivel número 1, pues serían emprendedores que ya están buscando sus primeras contrataciones y ustedes trabajan para alguien así, en lo que sea, haciendo lo que sea, pero ya están en el medio, ¿no? Y trabajan para un emprendedor. Normalmente aquí pues no va a haber prestaciones, eso sería lo normal. No que esté bien o mal, sino es lo común. Ese sería el primer nivel. Ahorita les voy a platicar un poquito hasta qué nivel vamos a competir por qué cosas o vamos a buscar lograr qué cosas. Entonces, el primer nivel sería emprendedores, no tiene nada de malo trabajar. Ahí
Pues regresando al tema de la misión, mi recomendación sería que estemos muy bien alineados con el propósito y que se está agregando valor. Y una ventaja de trabajar en una empresa que está empezando, una organización que apenas está comenzando, es que pues el aprendizaje es muchísimo y es muy amplio. Sobre todo eso, no es tan profundo, pero es muy amplio porque pues hay que hacer de todo. Entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente. La siguiente serían microempresas, donde ya son hasta 10 personas. Entonces, digamos que entre un equipo de 3, 4 personas, hasta 10 personas, que tengan ingresos, por hablarlo así más o menos, menores a $200,000 al año. Porque puede ser que una empresa de poquitas personas tenga ingresos grandísimos. Una aplicación por internet, una página de internet, son altamente escalables y pueden tener ingresos muy altos. Entonces, pero micro consideremos hasta 10 personas, que es normativa normal, y hasta $200,000 o 4 millones de pesos mexicanos, para darle la referencia. Después entraríamos a las pequeñas, ¿sí? Y las pequeñas pues se dividen un poquito, pero calculemos que sea arriba de 10, obviamente pues entre 11 hasta 50 más o menos personas. Es una empresa pequeña, pero es una empresa formal. Ahí esperaríamos tener prestaciones de ley que, pues las menciono, las deben de conocer, ¿no? Pero y van a variar un poquito conforme al país. Pero ya tendríamos aquí nuestras prestaciones de ley y algunas otras prestaciones que quizá podamos llamar como intangibles, y ahorita hablamos un poquito más de esas. Después tenemos las empresas medianas, que ya son más o menos hasta 100 personas, de 50 a 100, hasta 250 si estamos hablando de una empresa industrial, es decir, que manufactura algo. Y bueno, que ya tienen ingresos arriba de, no sé, 100 millones de pesos, $500,000 al año, dije mal, $5 millones al año. Entonces ya una empresa entrando al reino de las empresas, digamos, grandes, saliendo de las medianas, ya es una empresa que tiene arriba de 100 empleados y sobre todo sus ingresos ya son arriba de $5 millones o 100 millones de pesos mexicanos, como lo quieran ustedes ver. Y me fui rápido porque no quiero demorar mucho tiempo en la clasificación en sí, pero vamos a dividirlas. Ahora sí, ya un poquito más práctico. Si tú perteneces a una organización, ¿de qué nivel? ¿Qué es lo que tú debes de buscar? Hay un dicho que es, ¿qué prefieres, ser cola de león o cabeza de ratón? ¿No? Es una frase que se usa en el contexto de esto mismo. Y ese es el balance que tenemos que encontrar. Es decir, quiero ser parte de una organización enorme, pero pues soy una parte muy minúscula y no soy notado en la misma manera o no aprendo en la misma amplitud, quizá en profundidad, pero no en amplitud. O quiero ser parte de una organización mucho más pequeña, donde pues aprendo de más temas, mucho más variado, y pues soy una gran parte de la organización, es decir, soy una parte intrínseca porque pues somos pocos, y eso caben hasta organizaciones de hasta 50. Pero recordemos, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos escuchando este podcast? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque queremos incrementar nuestros ingresos y generar ese ingreso excedente. Y eso lo podemos hacer en cualquiera de estas, en la categoría que sea, ¿sí? Si el propósito fuera distinto, pues quizá les estaría recomendando algo distinto, pero no por buscar ingresos excedentes, pues puede ser en cualquiera de estas. Entonces, ¿qué sí nos tenemos que fijar? Pues que sea una empresa que genera utilidades, número uno. Si es una startup o un empresario que pues es que esté bien, que no está generando utilidades porque pues está empezando, pues que esté bien fondeada, que haya socios capitalistas fuertes, institucionales quizás, es decir, algún fondo de inversión, algún banco grande, alguna otra empresa, están inyectando dinero y están apostando a un proyecto de mediano o largo plazo. Si la empresa o startup a la que pertenezcan no tiene estas categorías, es decir, no genera dinero y no está respaldada por una organización más grande que la esté fondeando, pues ahí sí no hay mucho que hacer. Es decir, si la empresa se está requiriendo de deuda para poder continuar, pues esa empresa está condenada a desaparecer. Obviamente hay casos
particulares para todo, hay excepciones para todo, pero estamos hablando de nuestro futuro profesional. Entonces, a veces es normal que ya tenemos mucho tiempo en la organización, nos sentimos parte de una familia, quizá, y no queremos ver la realidad. Pero el primer punto es este, o sea, no importa la categoría de la empresa, pero sí importa que sea una empresa que está generando. Y podemos aplicar la misma lección que vimos en el capítulo 2, pero aplicada a una empresa. Es decir, si la empresa no está generando ingresos o está mal administrada, que eso se arregla fácil, pues corres a quien sea que está en la cabeza y pones a otra. O peor, que su modelo de negocios no está agregando valor a la sociedad, no está agregando valor a los clientes que apuntan. Por tanto, no hay ingresos suficientes. Podrá haber ventas, pero no al margen que se necesite. Es decir, no agrega el suficiente valor para que la gente esté dispuesta a pagar por ese producto o servicio. Si ese es el caso, ahí sí no hay mucho que hacer. Porque pues tú no puedes tomar las decisiones de la organización. De nuevo, si una organización, estamos hablando en la sección todavía de pequeñas, digamos que todo lo que vimos hasta 100 personas, 150, 200 personas. Ya las más grandes quizás sería un poco distinto porque vamos a buscar generar también conocimiento y una plataforma para poder movernos a otra organización. Si ese fuera el caso, estoy viendo los escenarios más pesimistas por ahora. Pero bueno, regresando al punto, si estás en una empresa donde no hay utilidades, hay promesas y no es que te estén prometiendo y los jefes, los dueños sí se llevan dinero, no, los dueños no se están llevando dinero a su bolsa y ya pasó tiempo razonable, 2 años, 3 años, y no tienes que haber tenido estar en la organización ese tiempo, sino pues platicando, no te puedes dar cuenta cómo ha estado la empresa en los años anteriores. Y si ha sido una empresa que está batallando y que no tiene un fondeo fuerte de inversionistas independientes y se está recargando en deuda o de su ingreso pasado, están vendiendo propiedades para poder sobrevivir, pues ya esa empresa ya realmente no vale la pena apostar nuestra carrera en ella. Desafortunadamente, porque a veces, repito, podemos estar muy arraigados o encariñados, pero bueno, esa es la decisión, esa es la situación y donde habría que tomar una decisión difícil o quizá fácil una vez que nos demos cuenta que esa es nuestra realidad. Bueno, entonces asumiendo que todo eso va en relación a que eso aplica para cualquier empresa. Las más grandes también aplica, pero pudiéramos darles más tiempo que a una mediana o pequeña. Las medianas o pequeñas, si ya tienen, no sé, 18 meses, 2 años así batallando, ya es tiempo de buscar otra opción. Las grandes, pues dependiendo, habría que revisarlo. Y ahorita tocamos un poco eso sí también, ahorita que lleguemos a las grandes. Entonces, desde los emprendedores, sobre todo en los emprendedores, esa categoría número 1, tenemos que levantar la mano desde el principio y buscar tener participación como socios en la organización, porque es una organización que está empezando, es decir, tú eres fundador prácticamente de esa organización. No importa si tienes mucho tiempo o no, pero si son menos de 5, pues ya deberías estar buscando tú. O sea, no demores más, mañana vas y preguntas, oye, ¿cuál es el plan aquí? Me gustaría ser socio, que se me dé una parte de la empresa. Ahora tiene que ser gran parte, ¿verdad? Si quieres un número, podremos pensar desde un 5%, si la empresa ya está generando, podría ser hasta un 20% si la empresa está realmente arrancando y empezando. Aparte de tu salario, aparte de tu salario que tengas hoy, sería buscar eso. ¿Por qué? Porque estás acompañando al dueño o a la dueña con todo el riesgo y tú nada más estás teniendo tu salario. Entonces, en los emprendedores al principio, incluso de las micros, es decir, hasta 10 empleados, ahorita hablamos un poquito pero hasta 10 empleados, habría que desde ya levantar la mano y decir, a mí me gustaría tener participación en la organización. Eso va un poco en contra de lo que hablé la semana pasada, de decir, hay que agregar valor primero, bla. Pero como es tan pequeña la organización, es mejor que tú sepas desde ya si hay esa apertura. Quizá te van a decir, ahora no, pero pues cuando la empresa llegue a este nivel, cuando no sé qué. Entonces ya tú puedes empezar a tener una visión clara y un enfoque claro y esforzarse bajo esa meta. Y esa meta se cumple, pues es momento de que tengan la participación. Si no te la dan, se cumple y no te la dan, pues es momento de buscar otra organización. Y de nuevo, como hablamos la semana pasada, no pasa nada. Has crecido tu currículum y puedes moverte a otra organización, ¿sí? Entonces, bueno,
Va a variar un poco si es una organización ya, pues, digamos, de 10 personas, pero tiene buenos ingresos. O ya vámonos a las siguientes secciones, a las micro, pequeñas y medianas, que son hasta 100 empleados, 150 empleados. Ahí la meta tope sí sería lograr participación como socios de la organización. Mientras más grande la empresa, en cuestión de ingresos y de ganancias, pues menor nuestra participación será. Pero hay que saber si la organización estaría abierta. Y aunque si es una empresa familiar, que hay muchos casos de esto, una empresa familiar que ya tiene muchos años, a ti te gusta trabajar ahí, estás comprometido o comprometida con la misión de la organización, has estado creciendo, pero pues sabes que tiene un tope porque es una empresa relativamente pequeña comparado con empresas globales ya, ¿no? Todas estas son pequeñas, aunque parecieran grandes. Entonces, pues tú tienes que saber que cuando llegues a ese límite máximo, si vas a poder tener participación. Ahora, ¿cómo vas a llegar a ese límite máximo? Episodio 2. Pero en lugar de tener esas conversaciones, decir, oye, ¿cuánto más salario? Como pues realmente no hay más salario porque es el ingreso que hay de la organización. Pues entonces tú puedes pedir, ok, yo me quiero quedar, pero me gustaría que se considerara participación en la organización como socio. Si te lo dan, entonces ya puedes continuar esforzándote porque ahora sí de las utilidades de la organización te van a entrar a ti directo y incrementas tus ingresos, que es el objetivo que tenemos. Ahora ese es el objetivo final. Para crecer dentro de cualquier organización, el episodio 2 y quizá otros temas que iremos viendo más adelante. Les estoy dando las bases y el general y de nuevo cosas muy prácticas. Si estás en una organización que yo la consideraría pequeña, menos de esos $5 millones al año, aunque ya puede ser grande en su región o en su ciudad, en su región, pues es pequeña. Entonces tu nivel de ingresos va a estar topado en esa organización, sin lugar a duda. Síguete esforzando. Si no has llegado al tope, ¿cuál es el tope? Pues ganar lo que gana el director general de ahí. Si no estás cerca, ni para qué te preocupes por no ser socio. Mientras que estás en una organización grande, o así arriba de 50 personas, y ustedes aplíquenlo, realmente yo sé que estoy siendo vago con los números, pero estoy tratando de referencias, puntos de referencia que ustedes pueden utilizar. Y de nuevo, me encantaría obtener también retroalimentación de ustedes para usar ejemplos prácticos y ya darles a lo mejor una observación o una opinión respecto a un caso práctico. Yo trabajo en empresas grandes, multinacionales, y hacia allá vamos a tener la conversación. Entonces, no les puedo decir, pero sí les puedo decir que obviamente pues soy parte de esta economía. Tengo amistades, familiares que tienen empresas pequeñas, medianas, y lo veo, todo esto sucede, ¿no? Entonces, y viéndonos del lado de la empresa mediana o pequeña, si tú has agregado valor y eres parte de esta organización, y es bien la posibilidad de que te vas a ir, créeme que no es difícil que te den una participación en la organización. Por eso hablé que el nivel número 1 es cuando es una persona que aún no está regulada, pero eso sería casi que evitar. Y te digo, el día de mañana levántate y ve, alza la voz, decir cuándo nos organizamos como sociedad y qué participación voy a tener yo en la organización. Si eso no hay apertura, olvídalo, realmente no vale la pena. Y a los emprendedores que me estén escuchando, yo les diría, si quieren tener gente de talento, atraer talento, pues no lo van a poder competir con las empresas grandes. Tienen que dar participación. Y bueno, si hablamos de mentalidad, haremos episodios especiales también para emprendedores, porque hay muchas lecciones de las grandes empresas que se pueden aplicar a los emprendedores, y esta es una de ellas. Una empresa ganadora tiene equipos ganadores, personas ganadoras, con talento, y no vas a poder obtener personas con talento si no están bien remuneradas. Entonces, apertura a estas conversaciones es muy importante, ¿sale? Entonces, bueno, aquí seguimos en temas de prestaciones de ley, pero pudiera haber mucha flexibilidad, muchas prestaciones intangibles, mucha familiaridad en la organización, mucho sentido de reconocimiento, cosas positivas en estas empresas, llamémoslas pequeñas. Y pues ya les puse el caminito entre el episodio 1 y el episodio 2. Si se esfuerzan, hay un camino y hay que seguir. Vámonos a las más grandes. Ahora, una empresa grande, ya hablando después de medianas, más de $5 millones al año, más de 150 hasta 250 personas, si es industrial, ya una empresa que se consideraría grande en un mercado local, pero aún pequeña en un mercado global. Una empresa grande ya deberías de esperar tener prestaciones superiores a las de la ley. Por ejemplo, en México tenemos el aguinaldo de 15 días, ya sería normal tener un aguinaldo a 30 días. Si la organización
tiene buenos ingresos. Esperarías que el reparto de utilidades de ley sea atractivo, que en México es más o menos el 12%, si no estoy equivocado. Pero pues es grande, ya genera, entonces ya puedes esperar que al año tu reparto de utilidades es interesante y es parte de ese ingreso adicional. Aquí en las empresas va a ser difícil que logremos tener participación en la empresa porque no son sus políticas y porque ya son lo suficientemente grandes para decirte, bueno, si no quieres, adiós. Pero esas empresas, si ya topaste, son excelente plataforma para migrar hacia otras empresas más grandes a puestos medianos, pero el salario igual o mejor, con prestaciones aún mayores. Entonces, aquí la recomendación en empresas que pueden ser privadas, es decir, que no cotizan en la bolsa, pero ya se están acercando a ser empresas públicas, es decir, que cotizan en la bolsa de valores del país al que pertenezcan. Si es una empresa que es privada y ya está en miras de salir a bolsa, esa es una buena oportunidad también para generar ingresos adicionales, porque normalmente se dan incentivos a las personas para que si se quedan, pues se lleven también acciones de la nueva empresa, bueno, la empresa pública ahora. Ok, entonces, eso nos lleva, si no, yo entendería que lo más normal es que no, realmente lo más común sería que se hace una empresa grande, mínimo ya tenga superiores prestaciones superiores a las de la ley y estás generando una plataforma, estás aprendiendo, sigues aprendiendo bastante o ya tienes ese conocimiento y aprendizaje y es momento de voltear a ver el mercado laboral y buscar empresas ya más grandes, multinacionales, pueden ser empresas de tu país, pero que participan en mercados internacionales. Y obviamente tienen un crecimiento mayor y mayor potencial ya. O empresas, sí, multinacionales, públicas, es decir, que cotizan en la bolsa. Estamos ya en la categoría número, ahorita les recuerdo las categorías, pero estamos ya en la categoría número 5, las multinacionales. Y ya entramos a las que cotizan en la bolsa. Después nos vamos a las top 500 empresas del mundo, es decir, empresas multinacionales, pero que ya son parte de las 500 empresas más reconocidas del mundo. Hay una lista muy famosa, si no la conoces, la Fortune 500, Fortune 500, y ahí publican las 500 empresas más importantes del mundo. El pertenecer a esas empresas, ya obviamente todas son públicas, están en esa lista. Bueno, puedo estar equivocado, pero la mayoría son públicas porque obviamente de ahí tienen la información. Para medirlas y todo. Y ya entras a marcas reconocidas, ese sería el nivel número 6. Para participar en estas organizaciones, la única limitante o una de las limitantes es quizá que tengas que hablar inglés para poder, porque la mayoría de esas empresas son estadounidenses, europeas, incluso asiáticas, y pues vas a tener que hablar el idioma de los negocios mundial, que es el inglés. Entonces, habremos otro episodio, en este episodio especial que les voy a compartir. Va a haber una sección muy interesante de cómo invertir en ti mismo. Y bueno, hablaremos un poco del inglés, que es una gran herramienta para incrementar nuestros ingresos. Entonces estamos en estas 500 empresas, que es el número 6. Y el nivel número 7 ya serían empresas que sí, pues son el top 10 de estas empresas o en el top 10 ya de otros tipos de medidores. Por ejemplo, en esta misma lista de Fortune 500, las Fortune 10, digamos las top 10, tengo aquí algunas que todos van a conocer, la mayoría van a conocer: Apple, Google, Microsoft, Amazon, McDonald's, Visa, Tencent, que es una empresa china, Mastercard, Coca-Cola y algunas otras poquitas ahí que no apunté porque quizá no son tan conocidas. Pero si nos vamos a... Estas son las top 10 de las 500 más grandes del mundo hoy, ¿sí? En capitalización bursátil, que son otros temas que después lo podemos aclarar. Pero solo les estoy dando nombres de listas. Otra lista que son las mejores empresas para trabajar, o las marcas más importantes, mejores empresas para trabajar a nivel mundial: Hilton, Cisco, que es de sistemas, Nvidia, que es de los chips, American Express, Accenture, Marriott y algunas otras empresas. Entonces, creo que esas empresas que les dije, pues ya ustedes las
pues seguramente las conocen la mayoría y entienden lo que les estoy queriendo decir. Es decir, puedes pertenecer a una empresa del top 500, que son empresas pues muy buenas. Por ejemplo, no sé, Volkswagen forma parte de esta. Yo trabajo para General Electric. General Electric es una de las empresas que está en este top 500, pero pues no es Apple, no es Google, no es Amazon. Y pues no es que yo me quiera mover ahí. Y aterrizando todo esto espero que les haya dado bastante contexto. Pero si lo aterrizamos un poquito, ¿a qué lo aterrizo? En el momento que hablamos el episodio pasado, decir, ok, es momento de mirar a otra organización. Por el conocimiento que hemos estado acumulando en este podcast, ¿sabes qué? Es momento de voltear a ver otra organización. Pues lo ideal sería que si empieces a buscar moverte hacia arriba en esta escala, que repito, aunque no es necesariamente una ley que una empresa chica no se gana tan bien, definitivamente vas a tener menos oportunidades porque es una empresa más pequeña. Y si estamos buscando aumentar nuestro ingreso, pues hay que buscar movernos hacia donde tengamos mayor posibilidad de lograrlo. Y este camino que les planteé, pues es una ayuda para que ustedes tengan herramientas y elementos para evaluar y no tomar una decisión de decir, me voy a ir a una organización inferior. A veces hay que hacerlo. Les platicaba yo el ejemplo de cuando hablábamos en el episodio número 1 de la organización no responsable de tus decisiones personales, que he visto más de una vez que alguien pues se casa o tiene un hijo o pasa algo en su vida y tienen que buscar mayor ingreso yéndose a una empresa inferior. Ok, lograste el mayor ingreso, es el objetivo, pero tu ingreso futuro está limitado porque es una empresa mucho más pequeña. Que si a lo mejor te hubieras esperado un poco más, te hubieras movido quizá, no te moviste por un 10% aumento salarial, no un 20%, pero te moviste a una organización donde tienes mucho potencial de crecimiento. Claro, a lo mejor 10 es muy poco, a lo mejor te moviste por un 15 en lugar de un 30. Pon el número si quieras, ¿no? El punto aquí es que en el momento de evaluar las organizaciones tomemos mucho en cuenta el tamaño de la organización y el momento en el que se encuentra respecto a las ganancias que está generando. 2 factores más o 2 puntos más, voy a tratar de ser breve, que son importantes evaluar al momento también de considerar nuestra organización en la que pertenecemos. El ingreso es importante, pero el ingreso ¿contra qué? Entonces, consideremos lo que llamaríamos el ingreso anual total, que es decir, cuánto ingresas tú en salario. Te dan, no sé, vales de despensa, te dan vales de gasolina, tienes gastos médicos mayores, tienes seguro de vida. ¿Qué prestaciones tienes y cuánto te costaría pagar a ti por esas prestaciones? Y eso lo sumas, ¿no? Tus días de vacaciones, tu aguinaldo, tu prima vacacional, todo lo que tú tengas como prestaciones. Fijas, además de las variables, pero las variables quizá en una evaluación inicial no se deberían de considerar, variables que serían pues un bono, el reparto de utilidades, esas serían variables, incluso la repartición de acciones, que por cierto, las más grandes que mencioné, Apple, Amazon, Microsoft, uno de sus incentivos más importantes a empleados es el reparto de utilidad, el reparto de acciones, no de utilidades. Es decir, lo que estamos buscando, y un mensaje importante aquí para emprendedores, esas empresas más grandes, más exitosas, la forma en que retienen talento es dándoles participación en la organización. Bueno, es algo ahí en que pensar. Entonces, no crean que el pedir participación en la organización es extraño. Al contrario, es común en las mejores empresas del mundo. Entonces, hay que normalizarlo, ¿no? Y hay que levantar la mano y hay que pedir eso. Y eso nos va a dar lugar para saber, información muy valiosa de, ok, ¿en dónde estoy parado? Tanto en mi organización como en mi mercado laboral. Bueno, después de esa pequeña tangente, estamos hablando del ingreso anual total. Después, ese ingreso anual total, ok, se genera en cuántas horas que trabajas tú por semana o al día. Pero realmente, ¿sí? Realmente cuántas horas trabajas al día o por semana. Y incluso si hay picos, ¿no? Hay picos donde a lo mejor cada 3 meses, como es mi caso, pues hay 2 o 3 semanas o a veces hasta un mes que la carga de trabajo se aumenta muchísimo. Pero pues son ciclos y uno los entiende y los maneja.
Entonces hay que tomar en cuenta nuestro ingreso anual total y compararlo con el ingreso, las horas que trabajamos realmente. ¿Ok? Y esto en el contexto de evaluar otra organización. Es decir, puede ser que esa otra organización te va a pagar un 50% más. Pero vas a tener que trabajar, bueno, salarialmente te va a dar el 50% más. Pero en prestaciones, si sumas tu ingreso anual total, ya no es el 50%. Es menos del 50% porque si consideras todas las prestaciones que ya tienes en tu organización actual, pues es menos. Y después, si le sumas las horas extra que vas a tener que ponerle a esa nueva organización, pues quizá ya no es tan atractivo ese 50%. Entonces hay que fijarnos muy bien. Y pues eso también preguntando. Una referencia muy práctica, y aquí no quiero hablar mal de nadie ni de ninguna organización, solo les comparto la realidad. Una empresa latinoamericana, mexicana me atrevo a decirlo, normalmente trabaja uno mucho más que una empresa internacional, americana o europea, en horas. ¿Sí? Esto es una realidad. Obviamente también tiene mucho que ver con que las empresas norteamericanas o europeas que llegan a nuestros países, pues ya son empresas grandes, ya tienen políticas de recursos humanos mucho más sólidas. Pero si tú tienes acceso a una de esas empresas, comparado con una empresa de tu país, normalmente vas a trabajar menos horas. No porque sea... O sea, trabajas lo que tienes que trabajar. Y en las nacionales vas a trabajar más de lo que supuestamente tienes que trabajar. Pero en el ranking yo las pondría número 1 en cuestión de horas. Las europeas, donde más tolerancia hay, más días de vacaciones, digamos que menos horas trabajadas anuales. Siguiente las norteamericanas, siguiente las nacionales, en mi caso las mexicanas, y por último las asiáticas. Trabajan muchas horas, es su cultura, entonces si vas a entrar a una empresa asiática, pues considéralo, ¿no? Si vas a cambiarte de una empresa, en ese mismo, así como les di unas categorías en los tamaños, también en cuestión cultural es muy importante que lo evalúen. Si tienes dos empresas, ambas mismo salario, una es norteamericana y la otra es asiática, yo te lo digo, no te vayas a la asiática, ¿ok? Qué mal, tal vez que lo diga, pero es la realidad, ¿eh? O sea, no digo que sean malas empresas, no digo que no se pueda crecer, pero tienes que considerarlo. O simplemente, tendría que haber más salario, porque estamos hablando de ingreso, en la asiática, para que tú tomaras la decisión por la asiática. Y en cuestión de categorías que les di, pues tratar de no dar pasos para atrás, sino hacia adelante en las categorías que les platiqué. ¿Ok? Estamos por terminar. La última sección de cómo evaluar empresas sería pues las prestaciones no escritas o intangibles. Un ejemplo, en Ciudad de México tienen lo que se conoce como el Viernes Chilango, donde yo trabajé un tiempo en la Ciudad de México y de hecho soy nacido, entonces a nadie quiero molestar diciéndole chilango. El Viernes Chilango, pues te vas a comer a tu hora de comida, normalmente con tus compañeros de trabajo, y ya no regresas en la tarde a trabajar. Ese sería un modelo. Otro modelo es que el viernes trabajas hasta las 6 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, y pues listo, te vas a tu casa. Entonces, bueno, ese es un tipo de prestación intangible, es decir, nunca va a estar en un contrato laboral, o normalmente no estaría en un contrato laboral, pero es cultural. Entonces, pues bueno, es algo padrísimo, la verdad es que es bueno. Otra es el home office. Después de la pandemia, como todos sabemos, mucho fue home office, después mucho se eliminó. Algunas empresas aún tienen home office o flexibilidad en ese aspecto, pues eso vale también. Eso vale porque es tiempo que son horas no trabajadas, digámoslo así, en los trayectos. Flexibilidad en general, es decir, oye, pues es que soy mamá y mi hijo tiene su festival el Día de las Madres. Ya sé que en la empresa en la que trabajo, pues nada más le aviso a mi jefe o a mi jefa, pero hay mucha cordialidad. Ya saben ellos que yo el Día de las Madres voy a mi evento. O que estás en una organización donde te hacen cara, donde otra vez, pero pues vas a reemplazar las horas. Es decir, flexibilidad es valiosa, es muy valiosa y hay que considerarla. Disculpen el paréntesis, pero si trabajas en una organización en la que no hay ganancias, el apartado que hicimos hace unos minutos, pues ni modo, no, ahí sí, ni la flexibilidad no costea eso, ¿ok? Bueno, tal vez sí, pero dependerá de tu edad, tu ingreso actual,
tu momento en la vida, pero pues mi consejo sería, hay que buscar y sacrificar esa flexibilidad. Esa flexibilidad normalmente se va ganando conforme resultados y generamos confianza en nosotros, de nuestro trabajo y nuestros entregables. Otro muy relacionado, trabajo por objetivos. Hay organizaciones, sobre todo cuando eres nuevo, pues trabajas por tareas. Tienes que cumplir ciertas tareas, ciertas horas, y tienes que entregar evidencia casi de cada cosa que estás haciendo, o te están monitoreando muy de cerca. Cuando ya tienes más tiempo en la organización, o dependiendo de la organización desde el principio puede ser, pues es por objetivos, te dan un objetivo y te dejan trabajar y tú sabes, tienes tu entregable, tu fecha final y tú entregas y tú te organizas y eso es algo padrísimo, es parte de una flexibilidad también, pero lo llama trabajo por objetivos. Otra, faltan 4. El puesto, un rol laboral en el cual estás aprendiendo, continúas aprendiendo y aprendiendo. Pues ahí lo que hablamos un poquito el episodio pasado. Estás ganando currículum, estás ganando plataforma para el futuro, estás ganando conocimiento y eso vale muchísimo. Entonces, eso también es a considerarse en una decisión de evaluación de una empresa, ¿sí? Tanto en la que perteneces o a la que te vas a ir. Es decir, te vas a ir algo por el mismo dinero, pero no vas a dar pasos para atrás en las categorías de tamaño. Es la misma cantidad, pero en esta nueva empresa es un puesto distinto. Te están dando la confianza, vas a aprender muchísimo, vas a aprender sobre algo que hay mucho crecimiento en el mercado laboral. Entonces, pues es una decisión relativamente fácil, aunque no haya un ingreso inmediato, aumento de ingreso inmediato. Un buen líder es importante también y es algo que quizá no sea tan común. Entonces, si tienes un buen líder, eso vale bastante, tanto en el aprendizaje como en la flexibilidad, como en el empuje de tu carrera. Un buen líder pues te va a empujar a que crezcas en la organización. Y pues eso es lo que queremos. Entonces, buenos líderes, que igual va a haber episodios exclusivamente para hablar de liderazgo. No es fácil encontrarlos y es importante valorarlos cuando los tenemos. Los y las hablo en ambos géneros. Después, penúltimo que puse aquí, reconocimiento que tienes dentro de la organización y la jerarquía que tienes dentro de la organización. Pues obviamente cumple ciertas necesidades psicológicas, digamos, tal vez, o de personalidad, cuando estás en cierto nivel jerárquico, organizacional, la gente te ve con respeto, admiración quizá, pues eso también cuenta, ¿no? Cuando te vas a una nueva organización, pues tienes que arrancar de cero a generar toda esa credibilidad. Y por eso dije reconocimiento y jerarquía, porque a veces la jerarquía y reconocimiento pues no necesariamente está pegada al lugar que ocupas en el organigrama. Muchas puede haber personas que por el tiempo que tienen en la organización tienen mayor jerarquía y reconocimiento que un jefe que recién entró. Entonces, claro, es más fácil para el jefe rebasarlo, por decir a esa persona, en reconocimiento y jerarquía, pero se puede lograr con el tiempo. Entonces, si ya tienes esto ganado, pues es algo a evaluar, no siendo que es lo único que vale. Aquí, de nuevo, estamos por mayor ingresos, pero es importante al momento de evaluar una organización, la que estamos o a la que nos queremos mover, pues es un punto a considerar. Y por último, que puse aquí, porque pudiera haber muchas, pues el impacto social o el impacto que está teniendo esto a cualquier que sea de la meta y el objetivo al que tú te sientes relacionado o relacionada. A veces eso cuenta muchísimo, no tiene nada de malo. Vuelvo a hacer mi paréntesis: si la empresa no está generando dinero, ya tiene tiempo y está batallando, es momento de salir, aunque nos duela. Pero si no es empresa estable, pues quizá le podemos ser más pacientes con esa empresa, o viceversa. Soy una organización actual, me voy a ir a otra empresa donde quizá voy a ganar lo mismo, pero hay varias de estas prestaciones intangibles ahí que voy a acceder, y una de ellas muy importante es el impacto que va a tener alineada a mis valores. Entonces, son cosas a considerar, son puntos a considerar. Creo que este episodio tuvo mucha información, me fui rápido, pero les quise dar un panorama de nuevo práctico de cómo evaluar organizaciones, consejos respecto a procurar no dar nunca un paso para atrás en cuestión de tamaño, cuestiones de evaluar el ingreso que esas empresas están teniendo. Y otra cosa muy práctica, pues que si estamos en una organización donde es pequeña, pues tenemos que buscar participación como socios lo antes posible, mientras más pequeña y más nueva, más pronto, y así pues conforme vaya avanzando.
Es un gusto estar de nuevo aquí. Recuerden, hacemos esto con mucho, mucho gusto, buscando aportar y generar en todos mayor desarrollo, ¿no? Y generar comunidad. Apenas es el episodio número 3. Todo eso viene en términos de comunidad. Y pues es un gusto. De nuevo, hay algunos canales por los cuales me pueden contactar. Siéntanse con libertad de hacerlo. Y les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias y buen día.